Todo lo que se requiere para recibir el regalo de la salvación es invocar a Cristo como Señor, confiando en la eficacia y suficiencia de su obra en la cruz. ¿Saben que hay personas que invocan a Cristo y no son salvos? Cada vez que tienen un problema, y sobre todo si es un problema serio, ¡ay, Señor! Ellos invocan: Jesús, ayúdame. Pero no es de esa invocación que Pablo está hablando aquí. Para esas personas Jesús es como un paramédico. Ustedes que tienen un accidente de tránsito, esperan que llegue el 911, viene el paramédico, te atiende, te da los primeros auxilios, pero tú no tienes nada que ver con ese paramédico nunca más. Tú no lo vuelves a ver, probablemente. No es de esa invocación que Pablo está hablando aquí. Es aquel que decide levantar su bandera blanca de rendición y se somete voluntariamente a Jesús como Señor, confiando en su obra de redención. Vean otra vez el versículo 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por paramédico, no por Señor. Y no olviden que esa palabra significa Dios, amo, dueño, soberano, gobernante. Todo aquel que confiesa con su boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, que Dios aceptó su obra en la cruz del Calvario, que Dios aceptó el pago por nuestros pecados. Si tú crees eso, serás salvo. Serás salvo. Pero ahora Pablo quiere mostrarnos el papel tan crucial que juega la predicación del Evangelio en este proceso, para que un pecador pueda creer en Cristo, invocar su nombre y ser salvo. Nadie puede invocar el nombre del Señor a menos que sepa quién es el Señor y lo que Él hizo para salvar a pecadores, y Él crea en esos hechos acerca del Evangelio. Creer, conocer, creer en los hechos del Evangelio. De ahí la primera pregunta de Pablo en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? No se puede invocar sin creer. Imagínate que tú estás en un río profundo. Hay algunos ríos aquí en República Dominicana, por lo menos cuando yo era chiquito eran profundos, y a veces se formaban remolinos y una persona fácilmente se podía ahogar. De hecho, a veces se topaban con arena movediza. Era peligroso. Ahora imagínate que tú estás en medio de un río, tú no sabes nadar, el río es hondo, estás en un remolino, te estás ahogando, y así rápidamente tú ves de un lado del río a un niño de 6 años que ayer fue que comenzó su primera clase de natación, y del otro lado a un salvavidas profesional que aparte de todo es tu amigo íntimo. ¿A quién tú vas a clamar pidiendo auxilio? ¿A quién vas a clamar? Antes de invocar el nombre de Jesús y pedirle que te salve, debes creer que Él es Dios, que se hizo hombre, que obedeció la ley de Dios perfectamente desde la cuna hasta la tumba, que siendo inocente murió en una cruz, que fue levantado de la tumba victorioso al tercer día para pagar así y justificarnos de nuestros pecados, y entonces clamarle que te salve. Mira, mi hermano, mi amigo que estás aquí, si no conocemos esos hechos del Evangelio o no creemos en la veracidad histórica de esos hechos, ¿cómo voy a pedirle a Jesús que me libre de la esclavitud y de la condenación del pecado y me conceda como un regalo la vida eterna? ¿Cómo se lo voy a pedir? Hay personas que de verdad yo creo que son bien intencionadas. Quizás tú los has visto, que se colocan en la puerta de un centro comercial y a todo el que pasa por ahí le dice: Dios te ama. Dios te ama. Vuelvo y repito, probablemente son bien intencionados, pero déjenme decirles que eso no es evangelizar. Eso no es evangelizar. Nadie se va a salvar porque crea que Dios existe. El diablo sabe eso. Dice en Santiago y tiembla. Nadie se va a salvar porque crea que Dios es amor. Nadie, óyeme, nadie se va a salvar porque crea que Dios es amor. Necesitamos conocer y creer lo que Él hizo a favor de pecadores por medio de la persona y la obra del Señor Jesucristo para resolver el problema de nuestros pecados sin pasar por alto su justicia. Y no es que hay que ser un teólogo para salvarse. No hay que ser un teólogo. Estas son verdades muy sencillas del Evangelio. Lo que estoy diciendo es que se requiere un conocimiento esencial, un conocimiento fundamental de los hechos del Evangelio para creer, invocar y ser salvo. Somos pecadores.
Merecemos el infierno, merecemos la condenación, ser condenados en el tribunal de Dios. Pero el Dios hombre, Jesucristo, pagó por nuestros pecados. ¿Es difícil de entender? De manera que la salvación es por gracia, es por medio de la fe. Porque Dios hizo por medio de Jesucristo todo lo que había que hacer para conceder la salvación como un regalo a todo el que venga clamando por misericordia. ¿Es eso difícil de entender? Pero eso nos lleva de la mano a la siguiente pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Ven el punto? Ese conocimiento acerca de Jesús, acerca de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, no se adquiere por intuición. No es que un día tú te levantaste y dijiste, ven acá, Jesús, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Y te pones a razonar y llegas a la conclusión de que Él murió por nuestros pecados. No, eso no pasa así. Nadie llega a ese entendimiento por intuición. Yo necesito oír el Evangelio para entender y creer en el Evangelio. ¿Y cómo vamos a escuchar? Dice Pablo, o por medio de la predicación. Tercera pregunta, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Ven, yo no necesito un sueño, yo no necesito una visión para saber quién es Cristo, para saber lo que Él hizo para salvarnos. Yo necesito predicación. Ahora bien, hay un detalle extremadamente importante en la segunda pregunta que necesita más observación. Y mira, mi hermano, de verdad, si tú no te acuerdas de nada de este mensaje, pero te acuerdas de esto, yo me iré, medianamente satisfecho. Yo quisiera que tú recordaras todo el sermón, pero me voy a ir bastante satisfecho. Lo que dice la segunda pregunta literalmente es lo siguiente: ¿cómo creerán en quien no han oído? Fíjense que yo sé que nuestras Biblias incluyen acerca de quién no han oído. ¿Cómo creerán en aquel acerca de quién o de quién no han oído? Pero lo que el texto griego dice literalmente es esto: ¿cómo creerán en quién no han oído? Mis hermanos, lo que voy a decir esto con calma, así, tranquilo, para que no nos perdamos. Lo que Pablo parece estar diciendo aquí no es únicamente que tenemos la necesidad de escuchar acerca de Cristo durante la predicación para salvarnos, sino que necesitamos escuchar a Cristo. No es de Cristo, es a Cristo. Podemos traducirlo también de esta manera: ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? Mis hermanos, predicar fielmente las Escrituras no es otra cosa que hacer oír la voz de Jesucristo desde el púlpito, porque este libro es su palabra, inspirada por su Espíritu. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 10 al 12, el Espíritu de Cristo. Por eso es que Pablo le llama a este libro en Colosenses capítulo 3 versículo 16 la palabra de Cristo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Si yo escribo una carta, te envío una carta y alguien te la lee en voz alta y te explica algunas cosas de la carta que tú no entiendes, en cierto modo tú me estás escuchando a mí, no al que te está leyendo la carta. Tú me estás escuchando a mí. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Ya eso de por sí es extraordinario, pero eso no es todo. El Nuevo Testamento también nos enseña que cuando el Evangelio es predicado, Cristo, que está presente en su iglesia, Cristo mismo viene y comienza a aplicar su palabra en el corazón de sus ovejas, a hablarle a sus ovejas personalmente. Mis hermanos, Cristo está aquí. Cuando su iglesia se congrega, Él está aquí haciéndonos oír su voz a través de la predicación. Gracias por llegar hasta el final del video. Esto es Grupo México.